Por ejemplo, ¿cuántas de las hermanas o incluso hermanos, la primera imagen por favor si me lo tienen, ¿cuántos de las hermanas todavía hacen esto en la cocina? Compran los frijoles, el kilo, y ahí están en la mesa, quitándole la basurita. ¿Hay hermanas que hacen esto todavía? Hay 1, 2, 3. Y la mayoría ya no lo hacemos. La mayoría queremos cosas rápidas. La segunda, ¿cuál es la rápida? Esto, ¿verdad? Vete al Oxxo. Ahí en la tienda, compra uno y vámonos. Huevito con frijoles y rápido. Los jóvenes, incluso adultos, pero los jóvenes, mamá, tengo hambre, prepárate un huevito. No, así déjalo, ahorita vengo. ¿Qué compran? Segundo, Marucha, ¿verdad? Y ya con eso, ¿verdad? ¿Alguien come Marucha? ¿Alguien le ha pasado esto? Allá atrás dice 2, ¿verdad? Queremos todo rápido. Ahora, otra de las cosas, ¿se acuerdan de esto? Tercera imagen, por favor, y creo que es la última. ¿Se acuerdan de este sobre? En los años, ¿qué? 70, 60, 80. Uno enviaba, ¿me mandé? Todavía. Pero ¿será cierto que lo usamos? Ya lo cambiamos, ¿por qué creen? Por WhatsApp, por Facebook, Messenger. Y si no te contesta una persona en 10 segundos, ¿qué haces? Estás desesperado y le vuelves a mandar. Si es papá, contéstame por favor. ¿Estás bien? ¿Dónde andas? Y cuando mandábamos estas cartas con estos sobres, de aquí a que llegara, de aquí a que te respondiera, podía pasar un mes. Y vivíamos, ya me descubrí la edad, ¿verdad? Vivíamos tranquilos, aguantábamos, esperábamos. Pero hoy el tiempo ha cambiado. ¿Por qué? Porque no sabemos esperar. Entonces vivimos muy acelerados, gracias. Vivimos muy acelerados en muchas cosas, y también como consecuencia de muchas veces por no esperar, por no saber aguantar, por no practicar la paciencia, las cosas nos van a salir mal y nos van a salir peor. Y para aprender a tener la paciencia se necesita algo. Dice la Biblia que la paciencia es saber esperar y soportar. Y dentro del soportar está el sufrir. ¿Y a quién le gusta sufrir, hermanos? ¿Quién le gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? No nos gusta sufrir. La gente, el mundo nos vende esta idea: ya no sufran. Compra esto y tendrás remedio al minuto. Compra esta crema y tu dolor desaparecerá en 5 minutos. Y ahí estamos. Y eso es lo que nos encanta, la rapidez, porque no nos gusta esperar. Todo es tan rápido que nos hace falta practicar la paciencia. Y una de las cosas que el Señor nos dice: practiquen la paciencia. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Sepan esperar, sepan soportar. Los niños estudiaron en la escuela bíblica de vacaciones la cosecha, y tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Y uno del fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? La paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Y la iglesia, todos juntos, hemos sido llamados a practicar la paciencia en medio del sufrimiento. Como iglesia, yo sé que algunos han sufrido en este mes de julio. Sufrieron por diferentes circunstancias de la vida que atravesaron. Han sufrido, han llorado,
por desempleo, por problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas de pagos, escuelas. La próxima semana vienen las inscripciones o reinscripciones y a lo mejor algunos estamos, ¿y cómo le voy a hacer? Y ya nos estamos acelerando, nos estamos preocupando. Vivimos en un mundo, hermanos, donde hay aflicciones. No nos gusta sufrir, pero una de las cosas que el Señor dice, hay cosas que yo permito que sufras para que practiques la paciencia, porque la paciencia te va a llevar a un crecimiento de, ¿qué creen, hermanos? A un crecimiento de fe. Por eso Dios elogiaba a la iglesia de Tiatira: conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu servicio y conozco tu amor y conozco tu paciencia. El mensaje de hoy quiero, de manera resumida, veamos 4 verdades que nos enseña el apóstol Santiago en su carta. ¿Por qué es necesario la paciencia? Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad de abrir tu santa y bendita palabra. Gracias, Padre, porque eres un Dios que siempre te preocupas por nosotros. De manera, Padre, que siempre nos das palabras de exhortación, palabras de ánimo y palabras de consuelo. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta hora, sea quien hable, Padre Celestial, a tu iglesia, y que juntos, con un servidor también, podamos aprender más de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El pasaje que leímos, Santiago capítulo 5, si en su Biblia tiene un título negro, dice sed pacientes. Sed pacientes es el llamado de Dios, pero luego el escritor sagrado agrega algo más: sed pacientes y ¿qué? Y orad. Sed pacientes y orad. Santiago le dirige a la carta, o esta carta, a los judíos cristianos, a los judíos que se convirtieron al cristianismo, porque no todos los judíos se convirtieron después de Cristo, pero hay judíos que se convirtieron a Cristo Jesús, pero fueron perseguidos en Jerusalén. Los que se convirtieron al Señor, los judíos que estaban en Jerusalén, fueron perseguidos, y entonces ellos escaparon por causa de la persecución. Y se fueron a diferentes ciudades, naciones, países. Pero Santiago, apóstol de Jesucristo, siervo del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, Dios le dice: escribe una carta y envíales a todos los creyentes que están en la dispersión. Porque unos están en idolatría, otros se están aprovechando de los más pobres, pero otros están sufriendo. Y eso lo vemos en Santiago dentro del contexto capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, les dirige esta carta a los 12 tribus que están en la, ¿qué, hermanos? En la dispersión. Santiago se entera que algunos hermanos están sufriendo, están pasando luchas y pruebas. Y Santiago lo primero que va a hacer es darles palabra de Dios, palabras de consuelo, palabras de fortaleza. Y les dice, versículo 2 y 3 y 4 de Santiago 1, hermanos míos, miren, no les dice incrédulos, no les dice, a ver, ustedes que están a punto de creer en Cristo, no. Son los creyentes judíos que se habían convertido a Cristo, y les dice: hermanos míos, yo sé que están pasando por pruebas, pero tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
La paciencia nos va a hacer crecer en fe, pero también la paciencia, dice la Escritura, nos va a hacer que seamos perfectos, porque la fe en Cristo nos lleva a la perfección. De manera que Santiago comienza el capítulo 1 dándole a la iglesia que está en la dispersión, que crezcan en la paciencia para el crecimiento de su vida espiritual, el crecimiento de su fe. Santiago termina su carta, el capítulo 5, nuevamente invitándoles a que tengan paciencia por el crecimiento de su vida espiritual, su crecimiento de fe, y que puedan esperar la respuesta de Dios tranquilamente. Porque Santiago sabía que estaban sufriendo, pero también sabía que se desesperaban con cualquier cosa por todo lo que pasa. Y eso es normal, humanamente hablando. Nos desesperamos rápidamente en este mundo, porque ya dijimos, porque todo queremos rápido, ¿verdad? Entonces, el pasaje que leímos, el mensaje bíblico es este: sean pacientes hasta la venida del Señor. ¿Qué es esto? Santiago dice, versículo 7, tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿Qué nos enseña esto? Que Cristo pronto viene. Cristo va a venir. La pregunta, hermano, hermana, joven, ¿cómo te va a encontrar Cristo? ¿Te va a encontrar con un corazón consagrado, con un corazón entregado, con un corazón apartado para Él, y aparte te va a encontrar con un corazón que practicó la paciencia? ¿O te va a encontrar con un hombre iracundo, con un hombre que explota a la primera, con un hombre que no se sabe expresar con la gente en su trabajo y se dice cristiano? ¿Cómo te va a encontrar Dios? Cuando el Santiago dice, tened paciencia hasta la venida del Señor, prepárense, hermanos. Cristo pronto viene y nos va a pedir cuentas de todo lo que hicimos y de todo lo que hablamos. De todo, hermanos. El Señor no se le pasa nada. Y cuando el apóstol Santiago escribe esto a los judíos en su tiempo, los judíos, repito, estaban en sufrimiento. La mayoría o el 60% eran pobres, y esto les causaba sufrimiento. ¿Por qué? Porque el nivel más alto de los judíos cristianos oprimían a los pobres. Aún siendo cristianos, oprimían a los pobres. Y la pregunta es, ¿por qué? Si todos sabemos que la Escritura, el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. ¿Y ama a quién, hermanos? Y ama a tu prójimo. No dice, y oprime a tu prójimo. Y este es el problema muchas veces de la iglesia. Sabemos los mandamientos de Dios y hacemos todo lo contrario. Oprimimos al pobre, oprimimos a aquellos que parecen que no saben nada y resulta que saben más que nosotros. Por eso Santiago dice, practiquen la paciencia, que su fe crezca, reflexionen. Cada circunstancia que yo voy a permitir es para que crezcan y corríjense de sus pecados. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Cristo pronto viene, hermanos. Ahora, cuando una persona muere, para esa persona ya Cristo vino por él. Y yo les pregunto, si el Señor nos llama hoy, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Con paciencia? ¿O somos aquellos de mecha corta? Tengan paciencia, dice el Señor. Mientras vivan en este mundo, pasarán momentos de aflicción. Pero ¿saben qué? Pero este texto tiene esperanza. Quiero que veamos 4 características rápidamente. Número 1, ¿qué nos enseña esta porción de la Escritura? Número 1, cualquier sufrimiento que tengamos tiene un límite. Cualquier sufrimiento que tengamos tiene un límite. En cada sufrimiento, Dios está presente. Y este
es el mensaje. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es soberano. Dios está en control porque dentro de su providencia está controlando todas las cosas. El mensaje que dirige a Santiago era para los creyentes, pero también es para nosotros hoy en día, porque la realidad es que todos sufrimos por diferentes situaciones que atravesamos, todos sufrimos. Yo le aseguro que los que están aquí, o la mayoría, en sus corazones hay tristeza por algo, por lo que sea, pero yo sé que a veces la mayoría de nosotros siempre traemos algo, aunque mostremos una sonrisa, aunque nos saluden, ¿cómo está, hermano? Nuestra respuesta siempre, la mayoría, es que estoy bien, hermano, y en realidad por dentro nos estamos tal vez sufriendo, llorando por dentro. Todos sufrimos. El sufrimiento es algo que nos alcanza a todos actualmente. No solo sufren los creyentes, sino también los que no creen en Cristo también sufren. No solo sufre la gente humilde porque no tienen dinero, no tienen que comer, sino también la gente rica, gente de dinero también sufre. Y muchas de las veces se han dado cuenta que ni su dinero les va a arreglar los problemas que tienen. Tenga uno preparación o no lo tenga, todos sufrimos y sufriremos en este mundo. Sea un niño, sea un bebé, adulto, joven, todos sufriremos. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, todos. Pero viene luego la esperanza. Pero confiad que yo he vencido al mundo. En la Biblia encontramos a todos los personajes que usted quiera. Todos sufrieron, pasaron momentos difíciles. Desde Adán, Abraham, Jacob, José, Moisés, Josué, David, Pablo, incluso hasta el Señor Jesucristo. Pasaron momentos complicados, pero vemos en la Biblia que los tiempos difíciles tenían un límite, porque ellos oraban a Dios, clamaban a Dios. Uno de ellos es David. David, en el Salmo 40, ¿cómo empieza su texto, hermano? ¿Alguien lo recuerda? Salmo 41. ¿Alguien lo recuerda? Pacientemente esperé a Jehová. Y la palabra pacientemente es, llevé años o meses o semanas esperando la respuesta de Dios. Y Dios se inclinó a mí y escuchó mi ¿qué? Mi oración. Hermano, cuando usted esté pasando por un momento difícil, no se quede ahí llorando, no se quede ahí triste todo el tiempo, no se encierre a su cuarto todo el día y toda la noche para llorar, no. Enciérrese, ¿para qué? Para orar, para clamar a Dios. David dice, estuve pasando años en momentos de aflicciones. Mientras yo estaba en la aflicción, ¿qué estaba haciendo David? Estaba orando. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo? Orando. Porque agrega, se inclinó a mí y oyó mi ¿qué? Mi clamor. Y luego el 2 dice, me hizo sacar de la ¿qué? De la desesperación, del lodo cenagoso. Y ahí vemos que el momento de aflicción o todo sufrimiento tiene un límite. Pero, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que estar orando. Y dice, esperar en Dios la respuesta. Pacientemente esperé. Miren, esperé, paciencia, fe, y se inclinó a mí. También el apóstol Pedro, allá en primera de Pedro 1, 6 y 7 dijo, en lo cual vosotros alégrense, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos,
en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sea sometida a prueba vuestra fe. Así que, hermano, hermana, si estás pasando un momento difícil, no reniegues de Dios. No te molestes ni con Dios, ni busques culpables. Dile: Señor, gracias por esta prueba, porque ya entendí que a través de la prueba, tú lo que estás probando también es cómo está el nivel de mi fe. Y esta prueba yo sé que va a pasar, porque tu palabra me enseña que las pruebas es por un poco de tiempo. Entonces, número 1, cualquier sufrimiento tiene un límite. Número 2, también tenemos que entender lo que Santiago dice a sus lectores, que en este mundo no podremos evitar el sufrimiento. En este mundo no podremos evitar el sufrimiento. Desde que entró el pecado con Adán y Eva en Génesis capítulo 3, ahí se distorsionó todo. Ahí cambió todas las cosas. Y ahí entró la muerte, ahí entró el sufrimiento. Por tanto, no podremos evitar ningún sufrimiento mientras vivamos en este mundo. Por muy sabio que uno sea, porque se preparó muy bien, fue a la mejor universidad, por muy rico que sea una persona, el hombre no tiene el control de todas las cosas, sino solo Dios, el soberano, el omnipotente, el todopoderoso. Así que tenemos que entender: los creyentes, los seres humanos, sufriremos. Pero es un gozo, hermanos, el saber que hay esperanza, por más difícil que sea nuestra circunstancia. Yo no sé qué es lo que te ha pasado hasta este día, desde que comenzamos el año. Tal vez muchos de ustedes han sufrido, han visto cómo han batallado bastante y parece que las cosas no se arreglan, parece que las cosas empeoran. Sé paciente. Pastor, pero ¿cómo le hago si llevo años sufriendo? Si llevo años esperando una respuesta, si llevo años pidiendo esto y no me lo dan. Ora al Señor, ora. Nada más eso, ora al Señor. Dios se va a manifestar de una o de otra manera. Primero, para empezar, Dios te va a fortalecer. Y lo demás, Dios se encargará de darte lo que necesitas, si es su voluntad. Y Dios tocará a esas personas de una o de otra manera que te están prometiendo darte algo y no te lo dan, porque te deben, porque tienen que arreglar tus papeles, lo que sea. Dios se encargará de ellos en su momento. Y Dios dice: si no te lo dan por las buenas, yo puedo hacer que te lo dé por las malas. ¿Cómo? Aplicando mi justicia. ¿Se fijan que Dios es soberano, hermanos? No solamente en lo bueno, sino que Dios utiliza lo malo también para darnos una enseñanza. Estamos estudiando Habacuc los miércoles y hemos visto cómo Dios utilizó una nación pagana, una nación que no le sirve, una nación que le sirve a los ídolos, pero Dios dijo: voy a usar a ellos porque yo soy soberano. Los caldeos no me sirven, pero yo soy creador de ellos, y ellos los voy a usar para que castiguen a mi pueblo de Dios. Dios utiliza hasta los paganos con tal de aplicar su justicia. No podemos evitar el sufrimiento, pero sé paciente y ora al Señor, y todo lo demás encárgale a Él. Por muy doloroso que sea lo que estés pasando, recuerda que todo tiene un límite, hermanos, hermana. No estás solo y ni sola, está Dios contigo. Por eso Dios dice: sé paciente hasta la venida del Señor. Dios, cuando Job fue tentado, dice la Escritura, ¿quién tentó a Job, hermanos? ¿Dios o Satanás? ¿Quién? Satanás. Pero Satanás le tuvo que pedir permiso a Dios.
Es decir, Dios dice, hasta mi peor enemigo le voy a permitir para que le quite todo a Job, con tal de demostrarle al enemigo que Job me sirve de corazón y no por lo que tiene. Dios puede utilizar cualquier cosa para cumplir sus propósitos. Así que no se desespere, hermano, hermana. Lo que tienes que hacer es acercarte a Dios. Mientras vivamos en este mundo no podremos evitar el sufrimiento, pero ora al Señor y déjalo en sus manos. Dice el versículo 7, la segunda parte: mirad cómo el labrador espera, ahí está la paciencia, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando. ¿Con qué creen, hermanos? Con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Paciencia tampoco es conformismo, sino es acción. Es aquel que hace el agricultor que trabaje, que haga lo que tiene que hacer. Sí, que busque también la persona solución, pero hasta donde alcance, lo demás se encargará el Señor. El agricultor solo tiene el control de lo que él puede hacer: labrar la tierra, sembrar la semilla, limpiar el terreno. Pero tiene que esperar a que nazca la semilla, que crezca, que dé su fruto. Pero eso ya no le toca al sembrador. Eso ya le toca a ¿quién creen? El Dios Todopoderoso. Y me encanta esta figura que Santiago utiliza en este pasaje. Si llueve, es porque Dios manda la lluvia para que dé fruto de aquella semilla que se sembró. Por lo tanto, si llueve o no para que dé la semilla, no está en las manos del agricultor, sino está en las manos del Dios. Por tanto, después de sembrar, dice la carta, tiene que esperar el agricultor la lluvia. Lluvia temprana, dice, es una enseñanza que en Palestina es antes de sembrar. Antes de sembrar tienen que esperar la lluvia. En Palestina se dedicaban mucho esto a la siembra. Llueve y dicen, ahora sí, ya llovió, hay que sembrar. La lluvia tardía es cuando la semilla ya va creciendo, pero aún no daba su fruto. Pero esa lluvia tardía, ya pasaron 3 meses, 4 meses, ahora sí va a dar su fruto, porque el control de todas las cosas es Dios. Hermanos, la paciencia, el saber esperar, hace crecer nuestra confianza en Dios. Pero si te desesperas, es porque quieres confiar en ti mismo. No, sabes que yo lo hago, esto ya se tardó. Recuerden que Dios dice, claro, muchas veces las cosas se tardan también por flojera de uno, pero es ahí donde debemos de examinarnos. Pero el Señor también dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así que, hermanos, la paciencia tiene que ver con el esperar. El versículo 9 dice, hermanos míos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados, porque he aquí el juez está delante de ¿qué, hermanos? ¿De qué? De la puerta. Habla de la venida del Señor. Él se encargará de hacer justicia si alguien te hizo sufrir en este mundo, pero tú esperaste hasta lo último que te dieran, que te arreglaran tu asunto, tus documentos, etcétera. Pero dice la palabra, no busques problemas ni pleitos. Piensa que el Señor hará justicia cuando Él venga. Tarde o temprano el Señor hará justicia. Mientras tú espera y ora al Señor. Oye, pero es que vivo de eso. El Señor te va a suplir tus necesidades
pero recuerda que el Señor dice, Él hará justicia. ¿Por qué? Dice, porque he aquí el juez está delante de la puerta. Cristo pronto viene, hermanos. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cómo va a encontrar la iglesia el divino Salvador? Una iglesia, como dice nuestro lema, que adora, que sirve al Señor en espíritu y en verdad. ¿O somos una iglesia que, dice la palabra, lo honramos de labios, pero nuestro corazón está lejos de? Así que hoy es una oportunidad, hermanos, en este medio año que ya estamos atravesando, reflexionar nuestra vida y ponernos a cuentas con Dios. No se quejen, dice la Escritura. La paciencia nos da la oportunidad de crecer en el fruto del Espíritu y nos da la confianza en Dios, y Dios hará a los demás. Ahora, el versículo 10, otra vez, me encanta cómo Santiago sabe bien a quién le está dirigiendo la carta. Repite una y otra vez esta palabra, hermanos. Versículo 7 empezó diciendo, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. El versículo 9, hermanos, no se quejen, mejor déjenselo todo al Dios, que es el juez. Es el juez de toda la tierra, de todo el universo, y Él hará justicia. Versículo 10 comienza diciendo, ¿cómo, hermanos? Hermanos. ¿A quién se está dirigiendo entonces Santiago la carta? A los creyentes. Pero unos creyentes que algunos están en idolatría, unos creyentes que están aprovechándose de otras personas, le están robando sus bienes, pero otros creyentes que están sufriendo precisamente porque algunos se están aprovechando de ellos. Y le dice, hermanos, no se quejen. Tomad como ejemplo de la aflicción y de la, ¿qué cosa otra vez? Paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tened paciencia. Santiago pone otros dos ejemplos con la idea de que los creyentes seamos animados a practicar, a fomentar la paciencia. Y entonces, ¿qué nos da de entender esto, Santiago? Número 3, que debemos perseverar en la paciencia. 3, debemos perseverar en la paciencia. Y el ejemplo que trae el apóstol son los profetas del Antiguo Testamento. Aquellos que traían palabra de Dios al pueblo. Y la gente no le gustaba escuchar las palabras de juicio, palabras de condenación. La gente no le escuchaba, no quería escuchar. La gente quería escuchar, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Ese Dios sí me gusta. Pero el Dios que presentó Jeremías, a esa gente no le gustó. Y Jeremías fue uno de los profetas. Hace rato escuché en la escuela bíblica, en la escuela, me quedé con la escuela bíblica de vacaciones, la escuela de formación cristiana. Los profetas sufrieron. Jeremías fue uno de los profetas, incluso se le conoce como el profeta, ¿cómo, hermanos? ¿El profeta qué? Llorón, ¿verdad? Y alguien de nosotros fácilmente puede decir, no hombre, pues ¿qué le pasó a Jeremías? ¿Cómo con profeta llorón? ¿Cómo que un hombre llorón? Si estuvieras en su lugar, yo creo que ni hubieras llorado. Hubieras te escapado, sabes que yo no quiero nada. Jeremías lloraba al ver cómo el pueblo no quería seguir al Señor. Jeremías lloraba porque veía al pueblo en la idolatría. ¿Saben por qué? Un día lo meten a una cisterna. ¿Alguien se sabe Jeremías 33:3? ¿Sí se lo saben todos, hermanos? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué cosa?
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Jeremías. Qué bonito texto, ¿verdad, hermanos? A veces decimos, a ver, su texto favorito, Jeremías 33:3. Sí, ¿ya sabes el contexto? ¿Sabes por qué Dios se acerca a Jeremías y le dice, Jeremías, clama a mí? Porque Jeremías en ese momento lo habían metido en una cisterna en Jerusalén, donde todas las letrinas de Jerusalén llegaban y se juntaban. Ahí estaba Jeremías metido por causa de predicar la palabra. Sufrió bastante, por eso lloraba, y un día dijo, Señor, ya no quiero predicar. Jeremías capítulo 19 y 20. Señor, ya no quiero nada, porque cada vez que yo hablo, azotes recibo golpes, me meten en la cisterna. Señor, ya no. Pero luego dice Jeremías mismo, ay, Señor, pero siento un fuego en mi corazón que no puedo dejar de proclamar el juicio que tú traes para tu pueblo. Pero a lo que voy es eso. Jeremías dijo, Señor, ya no quiero, porque cada vez que hablo recibo azotes, pero el Espíritu Santo lo fortalece, y Jeremías tuvo que soportar, aguantar, y con amor siguió predicando el juicio de Dios. ¿Y por qué lo castigaban tanto, Jeremías? Repito, porque el pueblo no le gusta que le hable del pecado. El pueblo le encanta escuchar que Dios le ama y Dios le va a prosperar, Dios es bueno, pero el Dios justo no nos gusta escuchar. Pero aunque no lo escuchemos, si nuestra vida no se corrige, la justicia de Dios vendrá tarde o temprano. Pero el Señor es tan bueno que nos dice, hablemos del juicio de Dios. Y entonces los profetas tuvieron paciencia, soportaron hasta el final. Por eso Santiago dice el versículo 11, leamos juntos, hermanos, el 11, el último versículo que leímos, dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que ¿qué? A los que sufren. Habéis oído la de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, y que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En medio de estas aflicciones, estos profetas, y ahora pone el ejemplo de Job, estuvieron dispuestos a seguir adelante, porque para ellos era más importante la palabra de Dios que su propia comodidad, porque además sabían que el sufrimiento no es eterno, tiene límites, no es para siempre. Por lo tanto, confiaban en Dios y dice, he aquí tenemos por bienaventurados, dichosos, aquellos, dice la palabra, que confían y esperan en el Señor. Por eso posteriormente hace la referencia y nos enseña sobre la paciencia de Job. ¿Qué hizo Job? Hablando de la paciencia, 4, último, dice, debemos de esperar, 4, esperar la respuesta de Dios. Debemos esperar la respuesta de Dios. ¿Conocemos la historia del valiente y paciente Job? ¿Conocemos la historia, hermanos? ¿Qué tragedia le vino en su vida? Tenerlo todo y en un abrir y cerrar de ojos no tener nada. Y Job no renegó. Esto es paciencia. Si has leído el libro de Job, te darás cuenta cómo sus amigos, sus 3 amigos que tenía, en vez de ayudarlo, en vez de animarlo, en vez de decirle, Job, aquí estamos contigo, mira, una palmadita en el hombro, échale ganas. No. ¿Qué es lo primero que le dicen? Uno de ellos, Elifaz, pues ¿qué habrás hecho, Job? ¿Cuántos pecados habrás cometido? Mira cómo andas. Pues qué ánimo, ¿verdad? Y luego la mujer, todavía amas a tu Dios, maldice a tu Dios y muérete. Qué ayuda idónea, ¿no? A veces así pasa en la vida del ser humano.
Hay momentos difíciles que pasamos y en vez de recibir una palmada, escuchamos comentarios, ¿verdad? Pues ¿qué habrá hecho el hermano? No, pues que lo pague, ¿verdad? O a veces escuchamos que alguien está sufriendo, tal vez no hacemos esos comentarios, pero ni siquiera le hablamos por teléfono. Oiga, hermano, pastor, anciano, hermano, está bien, me enteré que te pasó esto, mira, aquí estamos, no te puedo apoyar con otra cosa, pero cuenta conmigo en mi oración y si es posible voy a visitarte. Nos falta eso, hermanos, nos falta eso. ¿Qué pasa con la iglesia? Esperar la respuesta de Dios no solamente es quedarnos sentados, sino es estar ahí con los hermanos, estar al pendiente. ¿Cómo está? ¿Cómo sigues? Me enteré esto, quiero saber, en algo te puedo ayudar. Es ahí donde se ve la iglesia que practica el amor, la fe, el servicio y la paciencia. Y entonces uno de sus amigos, bueno, los tres, pero uno de ellos le reprochaba. Pero Job en todo momento pudo mantener su confianza en Dios. Y él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, aunque ustedes me critiquen. Porque tenía depositada su confianza en Dios para decir esto. Y luego en Job 13:15 él dijo: he aquí, aunque él me matare. ¿Recuerdan qué dijo? Aunque él me matare, en él esperaré hasta el final, hermanos. ¿Cómo respondemos nosotros ante las adversidades? ¿Cómo has respondido ante cualquier situación? Algo que no te haya gustado, algo que te incomoda. ¿Con paciencia? ¿Con oración? Oye Dios, no me gustó el hermano lo que dijo, ¿verdad? Pero estoy orando por él. Señor, dale entendimiento, sabiduría, guíalo. ¿O con quejas? Esa es la diferencia. Por eso Santiago también dijo: si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios. Estos ejemplos que vimos, hermanos, nos enseña que así se logra la paciencia. Saber esperar, pero también hay que saber que Dios aplicará su justicia. Confía que Dios es quien está trabajando en tu situación. Confía en que Dios es providente, omnipotente y omnisciente, y todos los atributos se cargan aquí en Santiago capítulo 5, y Dios es el que juzga y juzgará. Hermanos, seamos pacientes, porque la paciencia tiene como propósito de crecer en nuestra fe. Pero también la paciencia tiene como propósito de que cada vez más seamos como a imagen de su Hijo Jesucristo. No quitemos la mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro mayor ejemplo de la paciencia. Él, desde que comenzó su ministerio, Jesucristo sufrió. Jesucristo le hicieron de todo. Y para terminar, él le cargaron una cruz. Sufrió, fue azotado, fue herido, fue molido por nuestras rebeliones. Murió, y ¿saben qué? Y lo hizo con paciencia. Jamás se levantó y tiró la cruz para enfrentarse a los soldados. ¿Recuerdan cuando Pedro le cortó la oreja al soldado? ¿Qué dijo Cristo? Lo prediqué hace unos domingos. ¿Qué le dijo Cristo? Mira, Pedro, si yo hubiera querido, clamo a mi Padre y me manda millones de legiones para que me defiendan, pero no es así. Yo sé soportar, porque a esto vine, a cumplir el mandato del Padre. Jesús no reclamó a nadie lo que le estaba sucediendo, porque sabía que lo hacía por nosotros para salvarnos de la condenación eterna. Y ahora está sentado en donde tiene que estar sentado, al trono de Dios, porque soportó hasta el final. Tuvo
esa paciencia hasta cumplir su propósito. Mientras Cristo venga, hermanos, pasaremos por aflicciones. Sé paciente, aguanta, soporta, pero eso va pegado con la oración, y el Señor hará su voluntad. Vayamos a casa con este pensamiento: el sufrimiento que estés pasando, sea lo que sea, no es eterno. Dios tiene el control de nuestras vidas. No es eterno, para que puedas estar con esa tranquilidad. Pero también vete con la idea de que cada sufrimiento lo seguiremos pasando mientras vivamos en este mundo. Pero ¿cuál es la diferencia? Persevera en la paciencia, esperando la respuesta de Dios. No dudes del Creador, no dudes del Dios soberano. Cuando menos te imagines, podrás ver su mano poderosa. Seamos pacientes, porque Él no nos abandonará. Y Santiago, si siguen leyendo, termina el versículo 19 nuevamente diciendo: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En todo esto, Santiago terminó hablando del arrepentimiento si no se practica la paciencia, porque muchas de las veces la paciencia o la impaciencia, nos puede llevar a cometer muchos errores, muchos pecados. Pero Dios dice: corrígense, y todo lo que tengan en aflicciones, la paciencia es una oportunidad que Dios les ha dado para que confíen en Él. Y entonces la paciencia es una oportunidad que Dios nos da. ¿Para qué? El Salmo 37:5 dice: para que confiemos en Él, esperemos en Él, y Él hará todas las cosas para la gloria de su Padre y para bendición de toda la iglesia. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que cada día, Señor, nos vas recordando lo que ya sabemos, pero que muchas veces se nos olvida o lo tenemos en mente y no lo practicamos. Pero hoy quiero pedirte, Padre Celestial, que nos ayudes a practicar la paciencia en nuestras vidas. Yo sé que hay momentos que son difíciles de hacerlo, pero que tu Espíritu Santo nos ayude a poder recordar que todo lo que pasamos tiene un límite, que todo lo que podemos pasar, Señor, tú estás con nosotros, y que podamos de esta manera también, Señor, recordar que mientras vivamos este mundo vamos a pasar pruebas, pero tú estás con nosotros. Así que ayúdanos a perseverar y ayúdanos a confiar en ti, venga lo que venga, y de esta manera creceremos más en ti hasta que tú vengas. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.